Buenas noches, bienvenidos todos a esta sesión de estudio bíblico. Estamos en la sesión número 2 de una serie que hemos llamado Las Siete Iglesias de Asia. Está basada en los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis, donde se habla, el apóstol Juan recibió una misión y una visión de un mensaje que él debía dar a las 7 iglesias ubicadas en Asia. Habíamos dicho en la sesión de la semana pasada que esas iglesias estaban ubicadas en una zona geográfica específica y particular, y que esas iglesias eran lo que hacían como una ruta semicircular de lo que eventualmente pudiera ser el camino que recorría un cartero que iba a llevar correspondencia a las 7 iglesias, de tal manera que en esa misma, en ese mismo orden, como se mencionan ahí en la carta, mejor dicho, en el libro de Apocalipsis, en ese mismo orden, eh, se haría la ruta de un cartero, de un mensajero para pasar por cada una de esas 7 iglesias, comenzando por la de Éfeso, que fue la que analizamos la semana pasada, y luego continuando con la iglesia de Esmirna, que es de la que vamos a hablar hoy. Pero me gustaría que hiciéramos este estudio un poco más participativo que el de la semana pasada, y quisiera pedirle a algunos de ustedes que me hagan el favor y nos ayude a leer para ver un poquito el mensaje de la semana pasada, que nos ayude a leer Apocalipsis 2 versículos 1 al 7. Si alguien me hace el favor, ¿quién quiere leer Apocalipsis 2 1 al 7? Ese es el mensaje de la iglesia de Éfeso. ¿No hay Sí, un voluntario, una voluntaria? Muy bien, Pastor Carolina. Miguel levantó la mano. Ah, ok, Miguel Ángel, por favor. Bueno, es Carolina la que va a leer. Ah, es, excelente. ay, pues. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, perdón. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré aquí y te quitaré de tu lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Al que, s- al, al que salga vencedor, dice la versión de, de Carolina. Aquí en la Reina Valera dice: al que venciere, le daré de comer, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Carolina está leyendo NBI, ¿Cuál estabas leyendo? nueva versión internacional. Ah, ok. Bueno, eh, ok. Sabemos que todas las versiones pueden ser buenas. A veces es bueno uno, como la misma Carolina lo ha sugerido, ver diferentes versiones para entender mejor la Biblia, ¿verdad? Pero entonces vamos a analizar un poquito rápidamente, para los que no estuvieron la semana pasada, vamos a analizar un poquito ese mensaje de el mensaje de la iglesia de Esmirna. Pero antes, vamos a orar para poner este estudio en manos del Señor. Y Pastor Miguel, ya que estabas hablando, nos diriges en oración, por favor. Sí, como no. Bueno, Padre, te damos gracias primero que nada por permitir que el reunirnos en comunión para proclamar tu mensaje, tu vida, tu palabra, sea el momento de ser impartidos por tu gracia, impartidos
por el sentido de participar todos en una misma unión, en un mismo espíritu y en un mismo Dios. Te damos gracias por las vidas de los presentes, Señor, y también de los que nos acompañan a través de la conexión virtual en las redes sociales, Señor. Permite que esta noche sea tu Espíritu Santo el que a través del pastor Carlos y los que participen puedan ser impartidos en esta revelación, en este entendimiento, para poder crecer y poder seguir siendo edificados en la vida de cuerpo a la cual todos pertenecemos por el amor de Cristo en la cruz del Calvario. Te damos gracias por los que están, te damos gracias por los que se van a conectar y también te damos gracias por permitirnos estar aquí recibiendo un poco más de lo que tú cada día quieres para que nosotros seamos uno más que pueda hacer y cumplir tu misión de ser colaboradores de Cristo. Te damos gracias en Cristo Jesús, Padre. Amén. 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 Bueno, entonces vamos a analizar un poquito este mensaje brevemente, porque ya lo estudiamos la semana pasada. Estamos estudiando los mensajes a las 7 iglesias de Asia que están en el libro Apocalipsis. Hoy específicamente vamos a estudiar el mensaje a la iglesia de Esmirna y la semana pasada estudiamos el mensaje a la iglesia de Éfeso, que lo acaba de leer ahora Carolina. Pero vamos a analizar todo lo que encontramos en ese mensaje a la iglesia que está en Éfeso. A ver, en el versículo 1, ¿qué dice sobre el carácter de Cristo? Dice, y ustedes me van ayudando si hay que agregar algo. El que tiene las 7 estrellas, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces ahí define, ahí especifica que el mismo que le había hablado a Juan en el capítulo 1 es el que tiene las 7 estrellas en su diestra, y el que tiene los 7 candeleros de oro es quien está hablando y es el mismo Señor Jesucristo. Entonces, habíamos dicho que poco más, poco menos, porque no todos los mensajes contienen lo mismo, no todos tienen el mismo contenido, pero que poco más, poco menos tienen cada uno de los mensajes, es decir, a cada una de las iglesias tiene algo sobre el carácter de Cristo, tiene una alabanza a la iglesia, tiene una censura a la iglesia, tiene una encomienda para el ángel de la iglesia, que habíamos dicho que es el pastor de la iglesia, tiene una advertencia y tiene una promesa. Eventualmente pudiéramos decir también que tiene una exhortación o que tiene un mandato, según sea el caso de cada una de las iglesias. O puede ser, o pudiéramos decir no una encomienda, sino una instrucción que se le da a la iglesia en general. Es decir, a la iglesia a la que se le está dirigiendo el mensaje. Entonces, a ver, Carolina, el versículo 2 nos habla del mensaje, bueno, aquí lo tengo, vamos a leerlo. El mensaje de la iglesia, en lo que le alaba, le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes aportar a los malos y has probado lo que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Qué le censura? Que ha dejado su primer amor. Parece que esta iglesia como que se está enfriando. Se le encomienda que tiene que recordar de dónde ha caído y se tiene que arrepentir y hacer las primeras obras, es decir, lo que hacía cuando estaba en el primer amor. Y una advertencia le dice que si no lo hacen, le dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y hay una promesa que está en el versículo 6, la volvemos a leer, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Estuvimos hablando, por cierto, de este árbol de la vida, que está en el libro de Génesis. ¿Recuerdan eso la semana pasada? Lo voy a leer rápidamente. Génesis capítulo 2, que dice que el Señor le dijo a Adán que no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y que tampoco podían comer del árbol de la vida que también está en el medio del huerto.
le dijo, Génesis 2, versículo 16. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Bueno, vino la serpiente, tentó a Eva, Eva comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces ya perdieron la inocencia, ¿verdad? Ya esa dispensación de la inocencia ya pasó. Y el Señor dijo, bueno, si yo dejo a esta gente aquí, entonces van a comer del árbol de la vida, mejor vamos a quitarlos, no sea que, aquí dice Génesis 3:22, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Porque si comía de ese árbol, vivía para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que la labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Dónde estará ese camino del árbol de la vida? ¿Será que si alguien se pone a buscarlo, encuentra dónde está ese jardín del Edén, donde está el árbol de la vida? ¿Ustedes qué creen? ¿Que alguien lo va a poder encontrar? Porque si nosotros leemos Génesis capítulo 1, vamos a ver si es el 1 o es el 2, porque estoy hablando aquí de memoria. Si leemos en el Génesis, dice que de ahí salía un río que ese río se dividía. Y que uno de esos ríos dice, el nombre del uno era Pisón, que es el que rodea la tierra de David, perdón, el que rodea la tierra de David, el nombre del segundo río es Gihón, y el nombre del tercer río es Hiddekel, que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Entonces, el Éufrates es un río conocido, y aquí se habla como que si de ese lugar en ese lugar nace un río y que de ese río nacen 4 ríos y uno de esos ríos es el Éufrates. Yo me pregunto si alguien se habrá puesto a tratar de ubicar ese lugar donde está el huerto del Edén para tratar de encontrar el árbol de la vida, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Usted cree que alguien puede encontrar ese árbol de la vida que le va a permitir vivir eternamente? Ha habido muchas historias sobre eso, ¿verdad? Eh, muchas películas, muchos cuentos que mencionan ese lugar donde está el árbol de la vida eterna. ¿Ustedes qué creen? ¿Que alguien lo va a poder encontrar? Me gustaría escuchar por lo menos una opinión. Yo que no. Dice Jaime que no. ¿Alguien más quiere opinar? Una sola opinión más. Bueno, yo estoy de acuerdo con Jaime, que si alguien se pone a buscarlo por allí, por las características de ese lugar que se describe en la Biblia, no lo va a encontrar, porque dice que Dios lo tiene protegido para que nadie lo encuentre. ¿Estará el árbol todavía allí? Bueno, lo que sí sabemos es que, o sea, lo que sí tenemos la seguridad, que aquí nos dice la palabra, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, nos dice claramente que al que venciere se le dará de comer de ese árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Entonces no necesitamos ir allá para encontrarlo, porque ¿qué es lo que dice que tenemos que hacer? Vencer. Y la primera instrucción que recibimos aquí es que tenemos que vivir permanentemente en el primer amor. ¿Cuántos han estado aquí muy enamorados alguna vez? Pero muy, 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 muy. Ay, Dios mío. Pero claro, es que no es que uno no ame a su esposa, ¿verdad? O que las mujeres no amen a sus esposos, pero ustedes saben pues que el primer amor tiene ciertas
particularidades. Y cuando estamos en el, a mí me causa gracia porque yo le digo a Ana que cuando yo me convertí, Miguel, que yo iba allá a la iglesia Don Divino en el Limón, yo iba hasta a los ensayos del grupo Alabanza. O sea, tenía como un furor, iba para hasta los puntos de los jóvenes, iba. Y ya esos cultos no eran para mí, yo tenía como 38 para ese momento. Cuando me convertí, entonces, wow, ya son 3, sí, 30 y 38, tenía 39 por ahí. Y dele, Entonces, perdón, 30 y dele. 30 y dele, sí, ya casi llegando a los 40. Entonces, ese amor, esa pasión que uno quiere andar con la Biblia, hablarle de Cristo a todo el mundo, ese es el amor que Dios quiere que se mantenga vivo y encendido siempre en cada uno de nosotros. Y hay una promesa que es justamente que se nos va a dar de comer del árbol de la vida. Vamos a continuar. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 11, son solo 4 versículos donde está el mensaje a la iglesia que está en Esmirna. Dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Miren que ya estamos hablando ahí del carácter de Cristo, el primero y el postrero. No solamente que es el carácter de Cristo, sino que nos da señales indubitables de que el mensaje viene de parte de Jesús, porque dice el que estuvo muerto y vivió, pero dice el que estuvo, no el que está muerto, él estuvo muerto, pero él vivió y vive. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el pueblo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Perdón. He aquí el diablo echará a vosotros, algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que dice lo que el Espíritu dice en las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a ver, ¿por qué el Señor le dice a la iglesia que está en Esmirna: yo conozco tu tribulación y tu pobreza? ¿Y por qué le dice, y tú eres rico? Esta iglesia está ubicada en un lugar, en un contexto eh, que lo que sucede allí es que es un lugar que tiene una economía de mucha prosperidad, muy próspera, se mueve mucho dinero, hay gente rica en ese lugar. Pero además, una característica de esa ciudad de Esmirna es que hay una población judía muy grande y hay sinagogas, ellos practican allí su fe, pero como pues es de esperarse, acuérdense que estamos en una época donde el cristianismo está apenas incipiente, donde está comenzando la iglesia del Señor, a pesar de que ya han pasado varias décadas desde que el Señor Jesucristo murió y resucitó, pero todavía estamos en las primeras décadas de la iglesia. Y lo que está sucediendo allí es que estas personas, que de por sí la mayoría son personas, digamos, es que no quisiera confundir la humildad de carácter con la, porque uno dice de origen humilde refiriéndose a que son pobres, pero no quisiera confundirlo uno con lo otro. Son personas de pocos recursos, son personas, digamos, una clase trabajadora, por ponerle un nombre. No son ricos la mayoría de las personas que se reúnen en esa iglesia, pero ellos tienen una oposición muy grande de una cantidad de personas, principalmente los judíos, y entonces estas personas, por practicar su fe cristiana, comienzan a sufrir ya no persecución quizá de que los están buscando para matarlos o para castigarlos o para encarcelarlos, como sucedía cuando Pablo los perseguía o como sucedió en muchas otras épocas, sino que lo que estaba sucediendo y era que ellos eran discriminados.
los echaban de sus trabajos, les quitaban oportunidades. Entonces, de por sí que no eran ricos, y entonces se vinieron a ser ahora realmente muy pobres. Pero cuando el Señor le dice, pero tú eres rico, si es pobre, ¿cómo es que le puede decir tú eres rico si la iglesia es pobre? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Por qué el Señor les dice que es rico? O sea, que la iglesia es rica, porque le dice, pero tú eres rico. Quizás sea porque la ciudad es una ciudad donde hay mucha riqueza, o será que el Señor se está refiriendo a otro tipo de riqueza. Continuemos leyendo. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y aquí se aclara más lo que estábamos diciendo hace un momento, de que ellos, es una ciudad donde hay sinagogas, donde hay muchos judíos, y que los judíos están blasfemando en contra de los cristianos, los están discriminando, les están cortando oportunidades, los están echando de sus trabajos, los están amenazando, los están acosando, y ellos, yo me los imagino viviendo en un temor, en una tensión permanentemente por todo lo que están viviendo. Y además, no solo por lo que están viviendo, sino por la amenaza de lo que pueda pasar. De pronto tienen temor de que los ahorquen, de que los quemen, de morir apedreados o en fin, algún tipo de tortura que le hagan. Y el Señor le dice, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes, algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Es importante que sepamos que cuando el Señor dice 10 días, no necesariamente se está refiriendo a 10 días calendarios, sino que la palabra 10, en este caso el número 10, se refiere a que es un breve periodo. Es decir, les está diciendo el Señor, si llegan a meterte en la cárcel, no te preocupes, yo estoy en control de todo, esto es algo pasajero. Y luego le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Entonces, hay algunas palabras importantes aquí de destacar, que son justamente esto de la corona de la vida, de ser fiel hasta la muerte, y también cuando menciona que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y valdría la pena preguntarnos, ¿y acaso es que vamos a morir dos veces o a qué se está refiriendo esto? Cuando dice la corona de la vida, específicamente se está refiriendo a la vida eterna. Esa es la corona de la vida. Cuando dice la vida se refiere a la vida eterna, a la salvación y a todo lo que está prometido en el libro de Apocalipsis, que hay una cantidad de promesas allí bellísimas, porque al principio parece un libro de cosas muy feas, pero hay unas promesas que están ahí en Apocalipsis 21, Apocalipsis 22. Hay que leerlo para que ustedes vean qué cantidad de pasajes hermosos hay ahí. Apocalipsis 22. Y a eso se refiere la corona de la vida, pero cuando le dice, sé fiel hasta la muerte, lo que está diciéndole el Señor es que no es que sea fiel para toda la vida. A lo que se está refiriendo el Señor específicamente es a que se mantenga fiel a pesar de las pruebas, a pesar de la persecución, a pesar de la amenaza, a pesar de las blasfemias, a pesar de todo lo que suceda, incluso si se ven inminentemente ante una situación en la cual ellos pueden perder la vida, en un inminente peligro de muerte,
que aún así, en ese momento, ellos deben mantener la fidelidad. Aún así, ellos deben seguir sosteniendo que Jesucristo es el Señor. Estaba yo analizando ayer estos pasajes y encontré la obra de un obispo. Miren que ahora no recuerdo el nombre de este obispo. Tengo que buscarlo. Pero una historia interesantísima de un obispo que murió en la hoguera porque el procónsul, que era la autoridad puesta en el lugar por el emperador, le exigió que dijera que el César, es decir, el emperador, es el Señor y que maldijera a Cristo. Y el obispo dijo, ¿cómo yo voy a maldecir al que durante tantos años me ha bendecido, me ha guardado, me ha cuidado, me ha proveído? No, no lo voy a hacer. Y murió en lo que era. Hay un testimonio bellísimo que, por cierto, está en un libro que se llama Padres Apostólicos, que lo quería comprar, pero cuando me metí en Amazon a ver el precio me cambié de opinión. Vale como $1,800 el libro, Miguel Ángel. ¿Qué te parece? Padres Apostólicos se llama el libro. Pero bueno, entonces yo quisiera conocer un poco la opinión de ustedes. ¿A qué creen ustedes que se refiere el Señor cuando dice que el que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte? El que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. ¿Acaso vamos a morir dos veces? ¿Alguien cree que podemos morir dos veces? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo creo que sí, podemos morir dos veces de alguna manera, porque es nuestra muerte física la que vamos a enfrentar inmediatamente, bueno, pero de ahí podemos pasar o a la vida eterna o al sitio donde no queremos ir ninguno de nosotros. Y ese es el que tengo yo, que es la segunda muerte, porque ya no vamos a la vida eterna, vamos al fuego eterno, y en el fuego eterno nos consumimos. Es lo que pienso yo, lo que siento yo. ¿Nosotros estamos vivos o muertos? Tenemos ya una primera muerte. Cuando Ay, cuando nos reivindicamos. Nosotros Contéstenme, ahorita estamos vivos, estamos vivos. estamos vivos. físicamente estamos vivos, pero Físicamente espiritualmente es la estamos que no vivos. entiendo ahora. Perdón, Jaime. Físicamente estamos vivos, pero ¿Y espiritualmente? También estamos vivos. Nacimos de nuevo en Cristo. Ah, naciste de nuevo. es Correcto. correcto. Cuando Entonces, concibimos a ¿cómo Cristo estabas como antes? Señor, muertos. Muerto espiritualmente, dice César. Vamos a ver. Me gustaría que alguien me pudiera ayudar a leer un pasaje de Apocalipsis capítulo 20. Capítulo 20, versículos 1 al 3 y luego alguien que lea del 4 al 6. ¿Quién quiere leer del 1 al 3? A ver, Jaime. Gabriel, comiéndome una semillita. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Por Y lo cuántos arrojó al años? abismo. ¿Ah? ¿Por cuántos años lo ató? 1000 años. Por 1,000 años. ¿De qué evento estamos hablando? Ustedes saben porque ya hemos hablado de eso en otros estudios bíblicos. Bueno, creo que es Cuéntanos, César, que César lo tiene. Ese evento es cuando Jesús pise otra vez la tierra, pues. Cuando venga. Pisa la tierra, vence el anticristo. Vence al anticristo y pone en su lugar a Satanás, pues. Y dice que va a gobernar por 1,000 Milagro. años. ¿Verdad que sí? Sí. Se llama el milenio. Ok, continúa, Jaime. Bueno, Perdón, y
aquí dice que prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ok, vamos a ver, después. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y le puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Gracias, Jaime. Eric, ¿cuál es el trabajo de Satanás? El de chismear. Chismear. Eric, suéltelo. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? ¿Cómo es posible que Eric no pueda abrir el micrófono? Va a tener que dar una clase de Zoom. Destruir, Destruir, matar, y robar, dice la Biblia, ¿no? ¿Verdad? Y el carácter principal de Satanás es que él es el padre de toda mentira. ¿Ok? Entonces, él es atado por 1000 años y por esos 1000 años él no puede engañar a las naciones, ¿verdad? No vamos a poder, no podemos estudiar ahorita todo el libro de Daniel y de Apocalipsis, pero la palabra dice que Jesús va a gobernar por 1000 años, ¿ok? En la tierra, es en la tierra, no estoy hablando todavía del cielo, ¿verdad? A ver, ¿quién me quiere leer los versículos 4 al 6? ¿Alguien? Continuamos, pastor. Sí, señor. Sí, por... Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. A ver, ¿quiénes Pero reinaron con Cristo por 1000 años? Los que habían sido torturados por Los que no recibieron la marca. los que los se que no, mantuvieron fieles. se doblegaron al anticristo. Muy bien. Ok, los que no le habían adorado a la bestia ni a su imagen y los que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. ¿Qué más, Diana, 5 y 6? Sí, señor. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Oh, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces que hay una primera resurrección. ¿Qué más dice? Y dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bueno, ¿quiénes forman parte de ese grupo? No lo podemos saber en este momento con exactitud. Hay muchas posiciones respecto a ello. No es el punto que queremos discutir en esta noche, pero lo que sí sabemos es que dice que sobre esas personas la segunda muerte no tiene potestad alguna. Es decir, aquí menciona en el versículo 6 la segunda muerte. Dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Alguien que me lea los versículos 7 al 10, por favor. O Diana, si lo quiere leer usted misma. Claro que sí, pastor. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada,
y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Qué tremendo, ¿no? Que ahí está lo que es el destino de Satanás. Por eso es que siempre recuerdo una vez que alguien me dijo, cuando Satanás te recuerde tu pasado, tú recuerdas de su futuro para que deje de molestarte, que el destino de él, el futuro de él es arder eternamente en el lago que arde con fuego y azufre. Ahí lo dice, ¿verdad? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Quiénes serán atormentados? Allí dice, eh, a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. No sabemos con exactitud quiénes son. Vamos a continuar con los versículos 11 al 15. César, ¿me quiere ayudar? Sí, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Eso sí que está tremendo, mi hermano. Dice que la muerte segunda es el lago de fuego, que en el versículo 10 decía que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, que serán atormentados de día y de noche. Y dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, es decir, la muerte y el Hades fueron vencidos. Si no hay muerte y no hay Hades, entonces ¿qué hay? Si no hay muerte, Vida eterna. vida eterna. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nosotros sabemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, porque esa es una promesa que el Señor nos da en su palabra cuando recibimos a Jesús en el corazón como Señor y Salvador personal, ¿verdad? Sin embargo, aunque creemos que somos salvos, ¿verdad? La palabra dice que nosotros debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Se pudieran decir muchas cosas sobre la corona de vida o sobre las coronas que el Señor nos da por nuestras buenas obras, porque aunque no somos salvos por obras, sino por fe, las coronas son las premiaciones que se nos dan por nuestras buenas obras. Y sabemos que dice la palabra de Santiago que la fe sin obras es muerta en sí misma, ¿verdad? Por eso dice Santiago, eh, muéstrame tus Muéstrame obras y yo te mostraré. la fe. Muéstrame ¿Cómo tu es? fe y te mostraré tu obra. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Así es. Muy bien, muchas gracias. Alguien que me lea Apocalipsis 21 del 1 al 4, por favor. ¿Quiere leer, Miguel Ángel? Claro que sí.
Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Amén. Qué bellísima promesa, ¿verdad? Bien. Y ahí dice, me encanta esto, siempre me bendice mucho este versículo, el 2. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ustedes saben lo que el Señor Jesús dijo. El Señor dijo que en el cielo se están haciendo los preparativos para esas bodas. El Señor dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Verdad que dijo el Señor Jesús? Y se están haciendo los preparativos. Y él dijo, me encanta esto, en la casa de mi Padre, ¿alguien recuerda? Muchas moradas hay. Estamos haciendo los preparativos. ¿Se acuerdan lo que yo les dije a ustedes una vez? De que cuando José, yo me lo imagino ahí y guiñándole el ojo a María, ¿verdad? Sí. Hola María, qué bonita estás, qué bueno verte, cómo amaneciste hoy María, y cómo está tu papá, y ustedes saben, ¿verdad? Él la estaba cortejando hasta que un día María le dijo, mira José, cada rato me dices cosas muy lindas, me gusta mucho, pero vas a tener que ir a hablar con mis padres porque tú sabes cómo es la cosa, ¿verdad? Entonces va a la casa de María con sus padres, José va con sus padres a la casa de María, la pide en matrimonio, se ponen de acuerdo, entonces ellos hacen un acto de desposamiento, es una fiesta, pero eso no significa que él se la lleva a su casa, él no se la lleva en ese desposamiento, él regresa a su casa, María se queda en su casa, se lo explico de esta manera, el novio se va para su casa, de sus padres, la novia se queda en la casa de sus padres, pero ya están desposados, es decir, ya le puso el anillo, ya le puso las arras, ¿ok? Y le está diciendo, yo voy a preparar la casa y cuando yo tenga la casa lista, yo vengo a buscarte para que nos vayamos a nuestra casa. Así estamos nosotros con el Señor desposados. Y ya nos dio las arras, que es el Espíritu Santo, el arras, ¿verdad? El adelanto. Y cuando la casa está lista, cuando el Señor considera que ya es el momento, entonces Él viene. Y aquí dice que viene la ciudad dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí perdón, voy al versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de la vida, de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas y seré su Dios y él será mi hijo. Escuchemos el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, cobardes. ¿Qué le dijo al Señor a la iglesia de Esmirna? Sé fiel hasta la muerte. Gracias. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hemos de morir 2 veces, entonces valdría la pena preguntarnos si mejor dicho, no voy a decir que valdría la pena, que quizá nos preguntemos nosotros si se refiere a la muerte física y a esta muerte que se menciona en estos 4 versículos que hemos leído de Apocalipsis, donde se habla de la segunda muerte.
que es que en algún momento vamos a ser juzgados, ¿verdad? Leímos en los versículos 1 al 15 lo que es el juicio del gran trono blanco. Vamos a ser juzgados por el Señor de acuerdo a qué, a nuestras obras, ¿verdad? Dice allí, cada quien será juzgado según sus obras. Bueno, yo no puedo ni quiero pensar que por haber cometido una pequeña falta, yo voy a ir a ese lago que arde con fuego y azufre. No, pero a cada quien se le va a dar según sus obras. Pero aquellos cuyos nombres, dice el versículo Apocalipsis 20:15, cuyos nombres no fueron hallados en el libro de la vida, van a ser lanzados al lago de fuego. Y dice que esta es la muerte segunda. Es más, me gustó la versión de César. ¿Me puedes volver a leer el 20:14, César, por favor? Ahí voy. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Entonces, la pregunta es, o sea, lo que yo les decía que de pronto nos preguntamos es si esa muerte se refiere a la que primero vamos a tener una muerte física y después esa segunda muerte se refiere a que vamos a ser lanzados, no, que vamos, no, corrijo, perdón, que van a ser lanzados en el lago de fuego. O si se refiere a que nosotros, antes de haber nacido de nuevo en Cristo, nacimos muertos. Nacimos muertos espiritualmente hablando. Estaba yo leyendo a Matthew Henry, que es un libro muy grueso que tengo aquí detrás de mí. Tal vez alcanzan a ver un libro bien gordo azul, que es así como tiene como media cuarta de grosor. Y Matthew Henry dice que se refiere precisamente, aunque no necesariamente todo teólogo lo va a opinar de la misma manera, pero él dice que ese pasaje se refiere a que nacemos muertos espiritualmente y que cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús, ahí sí somos vivos espiritualmente. Pero puede ser que haya otros que lo vean desde un punto de vista diferente, pero lo que sí es cierto es que aquí dice que después de ese gobierno milenial de Cristo de que habla la palabra, durante el cual va a gobernar con su iglesia, aunque algunos sostienen otra cosa, algunos sostienen que va a ser 144,000 personas. Bueno, ese no es el punto. Lo cierto es que se dice que después de ese gobierno, durante ese gobierno milenial, Satanás va a estar atado 1000 años. No va a estar engañando a la gente. Cristo va a estar gobernando, pero después de eso viene el juicio del gran trono blanco y después viene la muerte segunda o simultáneamente quizá, y luego viene lo que está aquí en el capítulo 21 y lo que viene en el capítulo 21 donde habla de la Nueva Jerusalén, la describe, la Nueva Jerusalén, y en el capítulo 22 donde habla de un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal de día, vienen todas esas promesas hermosas, maravillosas que se refieren precisamente al periodo de la vida eterna. Periodo no, a una eternidad, porque ahí no cabe la palabra periodo, a un tiempo interminable que es el de la vida eterna. Padre, gracias Señor, te damos por tu palabra, gracias por estas promesas hermosas, maravillosas que tú nos enseñas, Padre, gracias Señor, porque tú nos has recordado hoy, Padre, que debemos vivir en el primer amor, pero que también debemos vivir siempre, Señor, eh, a la expectativa de que podemos ser pasados por pruebas, Señor, y que siempre debemos tener la confianza de que tú estás con nosotros, Señor, y que no debemos nunca tener ningún temor, Señor, por causa de nuestra fe, Padre amado, porque eres tú quien nos guarda, eres tú quien nos cuida, Señor, y eres tú, Padre, quien nos da las promesas, Señor, las cuales nosotros recibimos, las atesoramos, Padre, y creemos en cada una de tus promesas, Señor, y creemos que por haber aceptado a tu Hijo Jesucristo, Señor,
tenemos esa corona de la vida eterna, Padre, también por nuestras obras, porque tu Espíritu Santo nos guía, Señor, a hacer lo bueno, Señor, aunque eventualmente fallemos, aunque eventualmente pequemos, Padre, pero tu misericordia, Señor, está siempre allí para perdonarnos por nuestras fallas, Señor. Así que gracias, Padre, por todas esas, por toda tu palabra, Señor, por tus bendiciones, Señor, por tus promesas maravillosas, Señor. Y así lo creemos y así lo recibimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.